Hola a todos y a todas, bienvenidos a Sala de Profes, un espacio donde conversamos sobre los temas que atraviesan la vida escolar más allá de los contenidos. Hoy hablaremos de un tema sensible y urgente, la prevención del acoso y la violencia en el espacio escolar. Para eso, me acompañan dos grandes colegas, Yamilet Jara, profesora de lenguaje, y Ángela Ruiz, profesora de ciencias naturales. Hola, me presento ante nuestra audiencia. Para los que no me conocen, soy Yamilet, profesora de lenguaje y actualmente estoy ejerciendo en primer ciclo. Agradezco mucho este espacio, estoy muy feliz de estar acá y de hablar sobre todo de algo tan necesario. Hola chiquillas, para los que no me conozcan, soy Ángela Ruiz, profesora de ciencias naturales y actualmente ejerzo en primer y segundo ciclo. Agradezco harto la invitación. Igual considero que como docentes vivimos día a día este proceso, así que creo que es muy necesario como reflexionar un poco sobre este tema. Buena pregunta. Mira, desde mi mirada, el acoso escolar es una forma de violencia sistemática, pero con una intencionalidad de dañar. Incluso puede ser de forma reiterada, pero ojo que un solo acto también puede ser muy violento. Al menos desde el lenguaje, respondiendo a tu pregunta, yo lo veo como más desde las palabras. ¿Cómo puede herirte una palabra más que incluso un golpe? Las burlas, los comentarios, como apodos, como pueden ser tan humillantes que dejan cicatrices invisibles. Y es por eso también que es muy fundamental visibilizar qué otras formas de violencia existen, como la violencia verbal, desde el lenguaje. Desde la perspectiva de la ciencia igual es algo complejo, ya que no solo impacta como en la forma física o en la forma emocional de la persona. Yo creo que es un conjunto. La verdad, la ansiedad y el estrés en niños es súper como notorio, porque empieza de no quiero ir al colegio, me duele el estómago, me duele la cabeza, y la verdad no es algo que sea netamente físico, o sea, también puede ser algo emocional, y creo que es esa como dualidad la que se ve como muy presente, y es lo que intentamos como mostrar a los niños, que muchas veces el dolor de estómago no es porque nos duele solo la guata, o sea, es también porque estamos nerviosos o nos sentimos mal. Es decir, que el cuerpo también muestra síntomas, y no solamente a nivel de los pensamientos, sino que estos también se hacen de alguna forma realidad a través de nuestro cuerpo. Exacto. Por ejemplo, desde historia lo podemos diferenciar en cómo las sociedades han normalizado cierta forma de violencia. Para eso es importante enseñarle a los niños y niñas a cuestionarlas, a ver que no todo lo que pasa en la escuela debe aceptarse como normal, si se podría decir. Igual algo de lo que me he dado cuenta a medida que hemos estado en las prácticas es que en realidad el acoso no solamente ocurre en el espacio en donde nosotros estamos haciendo las clases, o sea, no es mientras estamos haciendo una clase de ciencia, una historia o de lenguaje, o sea, es más que nada cuando se va como a los espacios donde no estamos, cuando vamos a descansar, o sea, vamos a tomar un café nosotros al comedor, y pucha, los niños se quedan en el patio, o en los baños, o inclusive en lugares que ni siquiera nosotros estamos, que son las redes sociales. Igual he notado lo fuerte que pega el hecho de ser acosado, pero por la red, o sea, el ciberacoso. No sé qué piensan ustedes. Sí, sabéis que totalmente de acuerdo. Además, muchas veces nosotros mismos como docentes reproducimos ciertos estereotipos con las típicas frases como, ay, sí, así son los niños, minimizando también conductas que fomentan el acoso. Y esto también debe trabajarse desde los equipos de convivencia. Claro, yo creo que el espacio escolar puede ser tanto un lugar seguro como un lugar de reaplicación de violencias. Por eso es tan importante siempre tener los protocolos claros, pero también lo es el formar una cultura escolar donde todas y todos se sientan escuchados. No importa solo si son estudiantes, sino también toda la comunidad educativa. Sí, también concuerdo con ustedes, pero yo también pienso en cómo nosotras mismas reflexionamos sobre esto y cómo nos cuestionamos o el saber cómo nos vamos a enfrentar a este tema, no sé, de repente igual nos surgen como dudas o no sé, ¿qué opinan ustedes? Igual, chiquillas, esta pregunta es como densa. O sea, ¿qué acciones concretas hemos realizado para prevenir estas situaciones?
Mira, yo desde el lenguaje trabajo mucho con la literatura, porque abre conversaciones también sobre el bullying, la empatía, la diversidad, todo desde las temáticas que pueden surgir a través de un texto. Y también uso mucho el recurso de la escritura, porque la escritura también puede ser vista como una herramienta de expresión de emociones, pero ojo, que estas actividades no solo ayudan a prevenir el acoso, sino que también fortalecen el vínculo entre los estudiantes, incluso entre docentes y estudiantes. Al abrir estos espacios de diálogo, también generamos vínculos con ellos. Por ejemplo, yo en historia utilizo casos históricos de discriminación e inclusión, pero la enfoco en el hecho de que todos reflexionemos sobre cómo estas dinámicas siguen ocurriendo en la escuela y especialmente en la actualidad. Lo importante de esto no solo es conocerlo, sino que también hagamos una conexión con nuestra propia realidad. Desde hace un tiempo igual he intentado como promover un poco la educación emocional. Si bien ha sido un poco difícil, ya que como practicantes no hemos tenido que mover mucho de centro en centro, usualmente suelo tener como de base el hecho de que los chiquillos reconozcan y validen sus emociones, pero también tengan empatía con sus compañeros. Porque creo que es súper importante el hecho de ya sí validarse a sí mismos, entender su proceso, pero también respetar el del compañero. O sea, el hecho de estar en un ambiente estresante los afecta a ellos claramente, pero también a sus amigos. O sea, tienen que ser como conscientes de lo que sus palabras, sus acciones pueden provocar en el resto. Y también considero que estas prácticas igual nos ayudan a nosotros al tema de prevenir la violencia y bueno, también fomentar el autocuidado con ellos. O sea, si igual son niños, se supone que deberían trabajar esto para a largo plazo ser un adulto como integral. Para ir cerrando, ¿qué reflexiones finales y desafíos nos deja este tema? En mi caso, y viéndolo también como desde mi disciplina, yo creo que toda violencia comienza con pequeños gestos. Y la forma en la que nos comunicamos puede ser también una herramienta de cuidado o de daño. Entonces también debemos ahí como enseñar a usar la palabra con respeto y con empatía. Igual yo creo que la prevención del acoso no es como un tema solamente disciplinario. O sea, tampoco es que se trate como de leer su libro y ya listo, no voy a hacer acoso. Sino que es más como un proceso como integral, por decirlo así. Porque no solo trabajas el hecho de que aprenda algo, sino que también es como aplicarlo y no solo aplicarlo en el colegio, sino que aplicarlo como afuera con sus amigos del pasaje, con sus compañeros nuevos, con su familia, con sus primos, inclusive con la gente con la que en algún momento van a trabajar. Entonces, yo creo que es importante el hecho de trabajar el tema del acoso para poder ir construyendo comunidades mucho más respetuosas y conscientes en realidad, que al final como que les sirva a todos. Sí, es verdad. De hecho, sí, tienes mucha razón en lo que dices porque no hay que verlo tan solo desde lo disciplinar, en lo que yo enseño, sino también de una manera transversal. ¿Y tú, Paz, con qué reflexión te vas hoy día? Como docentes siempre debemos cuestionarnos nuestras propias prácticas, mantenernos en formación continua y promover espacios seguros y de escucha en nuestras aulas. ¿Sabes con lo que mencionas tú, Paz, de espacios seguros y como siempre de docentes cuestionarnos nuestras prácticas, etcétera? También me surge una duda, y es que también tenemos que verlo desde el hogar. ¿Ustedes, por ejemplo, qué rol creen que cumple la familia respecto a este tema? Porque yo, por ejemplo, ya mira, siempre siento que se habla de que la familia es el primer lugar donde se trabajan los valores, el respeto, etcétera. Pero sabes que yo lo veo desde otro modo, porque para mí son los estudiantes los protagonistas y debemos enseñarles a reconocer el acoso, saber cuándo pueden intervenir de manera segura, no ser cómplices silenciosos, porque muchas veces también vienen de un entorno familiar donde el acoso se puede dar de diferentes formas, incluso de forma violenta. También hay que entender que el hogar no siempre va a ser un ejemplo a seguir,
Por ejemplo, yo uso dramatizaciones en el aula para practicar estas situaciones. Y así, primero ellos son capaces de identificar situaciones de acoso o que sean riesgosas para ellos, y luego podemos incluir a la familia en las actividades de reflexión que estamos haciendo en la escuela, y también desde ahí invitarlos a leer los textos que están trabajando sus hijos, como forma de abrir diálogo en casa y aprender de una manera más conjunta. Pero para mí, esto parte como derechamente con los estudiantes en el colegio, y a la familia yo la incluyo después. Concuerdo con la Yami, o sea, muchas veces las familias normalizan ciertas conductas como parte de crecer. O sea, ya no ser tiernos con los niños, ya no hablarle dulce, usar garabatos, como tratarlos como objetos. En realidad creo que eso fomenta mucho lo que es la conducta de la violencia, y al final provoca que los niños traduzcan estas cosas en acciones dentro del colegio. O sea, si lo ven con sus papás, si lo ven con sus abuelos, ¿por qué ellos no lo harían con sus amigos? Yo creo que igual es algo súper importante que tenemos que empezar a como marcar. El hecho es de que no porque lo haga la familia es algo bueno, o no porque lo hagan tus papás quiere decir que es normal. O sea, yo creo que una parte de trabajar esto es también trabajarlo con la familia, o sea, dar cursos o charlas, obviamente no donde se sienta juzgado, pero sí también mostrar que no es lo sano para su hijo. O sea, yo creo que cualquier padre, madre o tutor de un niño desea que este se desarrolle lo mejor posible. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Ángela. Y cuático, chiquillas, pensar como todos los desafíos que incluye el hablar sobre este tema, todo lo que hay que hacer como docente, del trabajo en conjunto que con convivencia escolar, la escuela, la familia, entre el equipo docente, realmente es un desafío. Hemos dejado igual hartas aristas sobre este tema, que muchas veces no están como tan visibilizadas. Me alegra que se hayan podido conversar aquí, en un espacio tan acogedor y sobre todo con colegas que están pasando por las mismas situaciones quizás. Verla desde otras aristas, de otras disciplinas, igual es súper interesante. Este tema nos planteó varios desafíos. Entre esos se encuentra la formación constante enfocada en la convivencia escolar y la educación emocional, la implementación de estrategias que nos ayuden a evidenciar las distintas formas de acoso y el fortalecimiento de la alianza familia-escuela. Sí, concuerdo totalmente con esos desafíos y muchos más, que no nos va a alcanzar el tiempo aquí para hablar de todo lo que, en detalle, como lo que ocurre en las escuelas, lo que podemos hacer. Pero qué rico que se haya dado este espacio, de verdad, Paz, te agradezco mucho también, Ángela, la compañía y el poder hablar de estos temas. De verdad que es algo muy necesario y muy importante todavía de seguir visibilizando en la sociedad. Así que agradezco mucho, mucho la invitación a este podcast y el espacio, de verdad agradecida con esta instancia.